Buen día, muy bien, muy bien, muy bien. Mucho por trabajar y analizar punto por punto este decreto de necesidad y urgencia, donde mucho tiene que ver, bueno, en realidad es eso, la desregulación de la economía en gran parte, ¿no? Sí, Eduardo, ese es uno de los temas centrales de los últimos días. Ese decreto firmado el 20 de diciembre por el presidente Javier Milei generó mucha repercusión en los ámbitos, sobre todo en el ámbito legislativo, donde, bueno, ya se están empezando a conformar los bloques de apoyo y Sí. rechazo a este decreto, Eduardo. Lo que sí está en camino seguramente es la conformación de la bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad de urgencia, los DNU, que bueno, recordemos que tienen conformación de diputados y de senadores, 8 por cada cámara, y ahí hay una discusión que se está dando por estos mismos días, Eduardo, sobre, bueno, Ujú. cómo va a ser la integración de esta comisión bicameral, porque va a ser Claro. fundamental para saber si el decreto ese va a seguir en vigencia o va a ser rechazado por el Congreso Nacional. ¿No? Hay una jugada de los bloques no kirchneristas para tratar de evitar que, bueno, Unión por la Patria tenga mayoría en Ujú. esta comisión bicameral, recordemos, integrada por 8 diputados y 8 senadores. La cuestión ahí es si el kirchnerismo se queda con 4 o 5 en cada cámara o 3 y avanzan los otros bloques, ¿no? Ahí hay un Ujú. bloque en la Cámara de Diputados, Cambia Federal, que conduce Miguel Pichetto, bueno, que tiene intención de negociar con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para tener más lugares en la comisión bicameral. Lo mismo sucede en el Senado, donde se armó una mayoría circunstancial, pero efectiva, de 39 senadores que ha relegado el A ver, kirchnerismo algunos te dicen, no sectario. es, el tema no es el contenido, sino es la manera que se ha presentado con un DNU, etcétera. No se cuestiona, bueno, esta desregulación en algún punto, el tema laboral, el tema es por qué por DNU. ¿Por qué interpretás vos que se lleva adelante de esta manera por parte del presidente? Bueno, ¿Por qué por hay DNU? dos tipos, sí, hay dos tipos de cuestionamientos, Eduardo. La forma, como vos decís, es un cuestionamiento más institucional, proviene más del radicalismo, Ujú. ese cuestionamiento de decir no pasar por alto al Congreso, digamos, que no gobernar solamente por decretos del Poder Ejecutivo. Y por el otro lado hay un cuestionamiento de fondo que viene más del peronismo, que es Claro. el que, digamos, tiene una mirada económica y de un modelo económico distinto, ¿no? Quedó claro con los últimos gobiernos peronistas, la mayoría es ego kirchnerista. Por lo cual yo te diría que esos son los dos cuestionamientos de fondo. ¿Por qué de fondo y de forma? ¿Por qué Sí. Milei avanzó de esta manera? Bueno, porque Milei tiene una visión, me parece a mí, y eso también lo están viendo en el Congreso, Eduardo, una visión muy ideológica de la economía. Él Ujú. está absolutamente convencido de que hay que avanzar en esa dirección. Lo explicó cuando presentó el decreto de necesidad de urgencia. Casi todo su discurso fue una justificación ideológica de hacia dónde tiene que ir. Es un presidente que cree fervorosamente en la vida y la mirada liberal de la economía y va a avanzar en esa dirección. Bueno, de El hecho, punto es es, lo que planteó en campaña y ganó y con un porcentaje importante. O sea, quien lo votó, si es que prestó atención y sabía que iba a ir por acá. sí, sí, quien lo Ah. votó y comprendió cabalmente todo lo que Milei explicó en la campaña, Mm. sí, es correcto eso, Eduardo. El punto también es si tiene anclaje político e institucional para Claro. avanzar en esa dirección, ¿no? Ujú. Porque una cosa es prometer algo en campaña y después otra cosa efectivamente es cumplirla. Tiene que, digamos, pasar por el Congreso, seguramente va a soportar una andanada de amparos judiciales este decreto de necesidad de urgencia. Y ahí el punto es, bueno, el presidente quiere hacer valer su caudal político, ¿no? Su apoyo político, su capital. Y bueno, en las últimas reuniones de gabinete ha comentado que, bueno, en todo caso será la oposición la que pague el costo político de rechazarle el DNU y que, bueno, está la posibilidad de avanzar luego con algún plebiscito, es decir, someter a la ciudadanía el contenido del decreto de Que necesidad eso de también urgencia. lo ha dicho en campaña. Dice, bueno, si no me lo votan, los voy a dejar expuestos y le voy a preguntar a la sociedad en su conjunto si están de acuerdo o no están de acuerdo y a partir de allí poder seguir de alguna manera, ¿no? Sí, lo dijo en campaña. El punto hasta ahora, Eduardo, es que es un presidente que no ha negociado. No ha Sí. negociado ni con los propios, es decir, los senadores y diputados de la Libertad Avanza no conocían el contenido del DNU hasta que se hizo público.
Esto generó bastante inquietud dentro de los bloques oficialistas. Martín Menem y Victoria Villarruel en el Senado tienen que negociar ahora con los bloques de la oposición, pero al parecer no contaron con toda la información, y este es un punto, la no negociación de Milei, porque bueno, hay un sector de la oposición, el radicalismo, el PRO, que está mucho más encolumnado, Sí. que está sugiriendo al presidente que abra un poco ese DNU, que vaya ley por ley o, digamos, con apartados más específicos, de modo tal que no tenga que pasar toda la hilera de elefantes dentro del Congreso de la Nación, sino ir eligiendo los que son más potables. Hasta ahora el presidente, Eduardo, no ha dado ninguna señal de que efectivamente esté dispuesto a negociar con el Congreso. No, es más, si mal no recuerdo, su expresión fue: si hasta acá vine así, ¿por qué voy a cambiar ahora? Si hasta acá llegué de esta manera y con estos resultados. Sí, es un punto, y ahí, bueno, eso explica un poco el corrimiento del ministro del Interior, Guillermo Franco, como negociador, bueno, con sectores opositores. Él había tenido diálogo con gobernadores, pasó la reunión de gobernadores en la Casa Rosada, con sindicalistas. Bueno, esos llamados se interrumpieron. Los gobernadores peronistas rechazaron la reversión del impuesto a las ganancias, que es lo que está proponiendo ahora Milei para el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso. Bueno, a ver, para que se entienda, Mariano, el tema, a ver, primero, DNU, se plantea, ya está vigente. Te hago preguntas básicas, simples, lineales, para quien está del otro lado, de forma rápida se pueda entender. DNU, correcto, ¿ya se aplica a partir de que se publicó en el boletín oficial? ¿Hay que esperar los 8 días? Contame. Hay que esperar 8 días porque el DNU salió sin fecha, Eduardo, y eso, bueno, algunos juzgan que ha sido un error técnico de quienes instrumentaron el decreto. Entonces la ley sostiene, el Código Civil y Comercial, que si no tiene fecha rige a partir del 8º día, es decir, que estamos hablando más o menos de fin de año, del 28 de diciembre, para que entre en rigor el decreto. Bueno, bueno, muy bien. Va a haber, vos dijiste, va a haber gente, pues se puede apelar, y a partir de allí, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, cada sector que se considere damnificado por el decreto puede acudir a la justicia, presentar un amparo. Amparo. Un gremio, claro, un gremio que no le cayó bien el paquete de reforma laboral que contiene el DNU, un afiliado de una prepaga, y así pueden seguir un trabajador de Aerolíneas Argentinas. Todos esos que se consideran afectados por el decreto pueden acudir a la justicia. Esto va a empezar a suceder. La propia CGT anunció una marcha para el miércoles que viene hacia la sede de... A ver, ¿esa intervención en la justicia significa que se detiene o sigue su curso el DNU a partir del 8º día en este caso? Puede pasar que un juez haga lugar a este amparo y entonces eso se detiene. Digamos, eso puede llegar a pasar y como sabemos son muchos los jueces que pueden llegar a intervenir, porque hay también un rumor de estos días de que se habla de una estrategia opositora de generar una suerte de lluvia de amparo contra el decreto del presidente Milei. Estamos en una fecha muy particular, porque comienza la feria a partir del 1 de enero, etcétera. ¿Esto puede entorpecer, puede demorar o no necesariamente? Siempre tenés allí guardias. Ingresa no necesariamente, no necesariamente, Eduardo. Evidentemente los tiempos no van a ser los mismos para la justicia, pero sí siempre hay guardias, como vos decís, y bueno, evidentemente estamos en un periodo también extraordinario. Digamos, si estamos marcando, Eduardo, que el presidente llama a trabajar el Congreso durante todo enero, entre el 26 de diciembre y el 31 de enero, estamos marcando un periodo efectivamente extraordinario, no solo de sesiones, sino también en la relación del presidente con el Poder Judicial, que va a tener que determinar la... Vos conocés bien el Congreso como periodista parlamentario. ¿Se va a trabajar? ¿Deben trabajar? Si el presidente dice extraordinarias, del 26 de diciembre al 31 de enero. ¿Deben ir allí y ponerse a trabajar? Armar comisiones, ponerse... Sí. Deben hacerlo, sobre todo los referentes, los que integran las comisiones, Eduardo. También el presidente los está forzando a los diputados y senadores, por ejemplo, con el decreto. Si el decreto entra en vigencia y no se reúne en la comisión bicameral de seguimiento, el decreto va a seguir en vigencia. Por lo cual la oposición está forzada por la aceleración que le imprimió el presidente a estos primeros días de su gestión.
tienen que ir sí o sí al Congreso si quieren rechazar el decreto. Lo mismo va a pasar con las leyes que está enviando el presidente ahora en la convocatoria a sesiones extraordinarias, por ejemplo, la reversión del impuesto a las ganancias, por ejemplo, la reforma del Estado. Es un paquete muy amplio el que se dice que va a incluir este apartado de la reforma del Estado, empezando por obviamente, la reforma de la ley de ministerios que Sí. Milei O sea que, a ver, por un lado la tienen que trabajar en el armado de comisiones, etcétera, si quieren cuestionar el DNU, por un lado. Y por otro, en forma simultánea, las extraordinarias por este paquete, este proyecto de ley. Sí, el presidente no, digamos, ha tomado la iniciativa política, Eduardo, y esto obliga a los sectores que quieran poner reparos u oponerse a activarse lo más rápido posible. Claro, y a trabajar allí en el recinto. Lo que no hicieron todo el año, bueno, ahora van a tener que trabajar para oponerse o no oponerse. Bueno, unos y otros van a tener que estar presentes, oficialistas y opositores. Todo. Lo que ha pasado en los últimos años en el Congreso es que las dos grandes coaliciones, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, antes del Frente de Todos, se bloqueaban entre sí, Eduardo. Eso bajó mucho la productividad del Congreso. Ahora, con un presidente que es ajeno a esa grieta, porque él surgió, digamos, prácticamente por el rechazo de la sociedad de esa grieta, que castigó tanto a peronistas como a cambiemitas, por decirlo de alguna manera, que no pudieron seguir o llegar a la presidencia. Bueno, Milei aparece tomando esa oportunidad para desbloquear el trabajo del Congreso. Lo hace con herramientas fuertes, exhibiendo un poder que le da su investidura presidencial y representar el Poder Ejecutivo, las dudas que se abren y si tiene el anclaje político necesario para efectivamente hacerlo cumplir. Esto no significa intervenir en otro poder, no. No, para nada. Lo que está haciendo el presidente hasta ahora, digamos, sobre todo la convocatoria de sesiones extraordinarias, es perfectamente legal. Lo que está en discusión es la legalidad de algunos puntos del decreto de necesidad de urgencia, pero cada sector irá objetando lo que le parece, digamos, que no tiene que ser aplicado. Sí, está claro. Mucho por seguir y bien de cerca, ¿no? Y ver, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? ¿Cuándo comienza, entra en vigencia, etcétera? Pienso aquel que quiere alquilar hoy su departamento y el inquilino que encontró un departamento, ¿qué hace? ¿Aplica la ley o pacta entre partes y a pesar de todo es legal? ¿Paga en dólares y es legal? Digo, uno de los tantos puntos a analizar, por ejemplo, ese. Bueno, el decreto contiene lo que vos marcás, la derogación de la ley de alquileres. Ha sido un fracaso esa ley de alquileres, no solamente en su instrumentación, que esto lo explican los especialistas en el mercado inmobiliario, rompió ese mercado, digamos, se perjudicaron tanto los propietarios como los inquilinos, Eduardo, porque ahora, digamos, no eso lo entiendo perfecto, Mariano. El punto es, si hoy o el martes o el lunes, entre partes dice, bueno, vamos ahora a firmar, tomar el departamento, pagame el dólar, se ponen de acuerdo, toman en cuenta que el DNU, no, dentro de 8 días recién. A partir del octavo día, el DNU está en vigencia. Y eso no cae, salvo que el Congreso lo rechace, Eduardo. Es decir, el Congreso lo tiene que rechazar expresamente con las dos cámaras. Tampoco sirve que lo rechace una sola cámara. Es un mecanismo, digamos, pensado de modo tal que se ejerce sobre todo en los periodos en los que el Congreso no está en funciones y que, se ha establecido desde la Constitución del 94, Eduardo, para establecer un poco de pesos y contrapesos respecto a la facultad del Poder Ejecutivo, pero a la vez al Congreso le es bastante dificultoso rechazar los decretos, juntar las mayorías para rechazar los decretos. Mariano, te mando un fuerte abrazo y felicidades, un abrazo grande. Igualmente, Eduardo, un abrazo. Gracias. Mariano Espesapria, La Nación y estos temas políticos que lo maneja perfectamente bien. Vemos un poquito, a ver, la ciudad de Buenos Aires, el día sábado, mañana domingo, parece que vamos a tener buena temperatura, 30, 31.